Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 171. Este pescado es apto para asar a la parrilla. Dado que la tribu estaba situada en el pantano del espíritu ilusorio, los hombres serpiente consumían con frecuencia este tipo de pescado. Además, estaban muy familiarizados con su método de preparación, por lo que el plato podría considerarse parte de la gastronomía local. Esa expresión arrugada en el rostro de Bu Fang, como si acabara de comer Coptis chinensis, simplemente los desconcertaba. La frescura y dulzura del pescado se reflejaban a la perfección en la sopa de pescado. La habilidad culinaria de la chef serpiente que la preparó también fue excelente. El plato quizás no era tan meticuloso como los platos hechos por humanos, pero el sabor seguía siendo aceptable a ojos de Wu Junbai y los demás. Como resultado, la atención de todos se centró en Bu Fang. Muchos hombres serpiente lo miraban con enojo. El anciano jefe y los demás también fruncían el ceño. Por el contrario, una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras Wu Junbai observaba a Bu Fang con gran interés. Este joven, de verdad no había venido a bromear. Al fin y al cabo, esta era la tribu de los hombres serpiente. Aunque su sopa de pescado supiera tan mal, no habría necesidad de decirlo en voz alta. Además, el sabor de la sopa de pescado seguía siendo bastante bueno. Humano, ¿qué dices? La sopa de pescado de mi madre es la más deliciosa de toda la tribu, ¿qué sabes siquiera? Además, ¿sabes cocinar? Una joven serpiente miró furiosa a Bu Fang y soltó un bufido mientras agitaba su exquisita cola con frustración. Los hombres serpiente a su alrededor asintieron. La habilidad culinaria de la hermana mayor Mu quizá no fuera la mejor de toda la raza de los hombres serpiente, pero no tenía rival en la tribu. Aunque la sopa de pescado no era su plato más hábil, nadie se cansaba de beberla. La atractiva mujer serpiente llamada hermana mayor Mu, que también era la madre de esa joven serpiente, miraba a Bu Fang con una expresión insatisfecha mientras sostenía un cucharón en su mano. Bu Fang se sorprendió por un momento. No esperaba que sus palabras provocaran tal reacción en quienes lo rodeaban. Simplemente estaba afirmando un hecho. Desde su punto de vista, el sabor de la sopa de pescado era realmente horrible. Como chef, el gusto de Bu Fang ya estaba acostumbrado a su propia habilidad culinaria. Si un plato con sabor horrible entraba en su boca, perdía el apetito y su expresión se volvía fea. Escupir la sopa de pescado era solo una acción inconsciente. En pocas palabras, sus papilas gustativas se volvieron aún más sensibles tras comer frecuentemente platos llenos de energía. A medida que su sentido del gusto mejoraba drásticamente, incluso el más mínimo sabor en un plato era perceptible. Por lo tanto, era aún más exigente con los defectos de los platos. Este tipo de mejora en el sentido del gusto fue de gran ayuda para los chefs, ya que aumentó su precisión al juzgar el sabor de los ingredientes y también su preparación. Bu Fang no tenía intención de humillarla. Fue solo una acción inconsciente. La gente a su alrededor quedó estupefacta ante la expresión vacía de Bu Fang. Incluso la hermana mayor Mu se divirtió. En primer lugar, no era de las que se enojaban fácilmente. Quizás su plato no le gustaba a Bu Fang, después de todo, cada uno tenía sus preferencias. Inesperadamente, la hermana mayor Mu no sintió que la culpa recayera sobre Bu Fang. Tras recuperarse de la sorpresa, Bu Fang escuchó las palabras de la joven serpiente y sonrió. La miró y dijo, claro que sé cocinar. También soy chef. La voz de Bu Fang no era fuerte, pero al instante hizo que la sala se quedara en silencio. Wu Junbai sintió como si su visión del mundo se renovara. El joven frente a ella era chef. Un chef, entre todas las cosas. Sin embargo, como eras chef, ¿qué hacías en la tribu de los hombres serpiente? Siempre pensé que eras un aventurero. ¿No debería un chef preparar comida en una cocina? Ah, sí. También eres chef. Mucho gusto.
Parece que no estás satisfecha con el plato que preparé. La hermana mayor Mu se sorprendió un momento y luego su expresión se tornó seria. Si Bu Fang era chef, su delicadeza con la comida era comprensible. El sentido del gusto de un chef era mucho más sensible que el de la gente común y eran más exigentes con el sabor de su comida. Era mucho más fácil complacer a una persona común con un plato que a un chef. Bu Fang asintió y caminó lentamente hacia la hermana mayor Mu con el tazón humeante de sopa de pescado en sus manos. En general, tu sopa de pescado sigue siendo aceptable. Cada paso se ejecutó muy bien, pero los pasos en sí solo podrían considerarse convencionales. Además, no comprendes las características de este pescado. Algunos pescados son aptos para hacer sopa, mientras que este no. Mientras Bu Fang caminaba solemnemente hacia la hermana mayor Mu, no pudo evitar usar su lengua venenosa. Cada vez que probaba un plato, perdía el control y comenzaba a evaluarlo. Eso no quiere decir que este pescado no se pueda usar para hacer sopa, pero le falta el condimento necesario. Por ejemplo, si se le añadiera un poco de hierbas del sol de primavera durante la cocción, no solo le quitaría el sabor a pescado, sino que también le daría más sabor. Pero lo que quiero decir es que hacer sopa con este pescado es un desperdicio. Incluso secarlo primero y luego cocinarlo al vapor seguiría siendo más delicioso que hacer sopa de pescado. Mientras Bu Fang seguía parloteando, todos en la sala empezaban a quedarse dormidos. Al fin y al cabo, ninguno de ellos era chef y su comprensión de la comida no era tan profunda. Ya fuera la hierba del sol de primavera, el control del calor o las características del pescado, ninguno entendía nada. Por el contrario, los ojos de la hermana mayor Mu se volvieron cada vez más brillantes mientras escuchaba la evaluación de Bu Fang porque se dio cuenta de que todas sus palabras eran ciertas. El sabor del pescado, una vez seco y luego cocido al vapor, era mucho más delicioso que el de la sopa de pescado. En cuanto a la hierba del sol de primavera, ella tampoco la entendía del todo. Después de que Bu Fang terminó de hablar, volvió a perder la expresión. Era de pocas palabras, pero se volvía extremadamente hablador al evaluar los platos. Tú. Después de tanto hablar, ¿por qué no preparas algo más rico que la sopa de pescado de mi madre si eres tan capaz? Si solo vas a criticar el plato de mi madre así, entonces solo hablas y no haces nada. Eres una mala persona. La joven serpiente estaba llena de agravio. Bu Fang no se contuvo al evaluar el plato. Tras presenciar cómo menospreciaban de esa manera el plato preparado por su madre, a quien veneraba, se le llenaron los ojos de lágrimas. Al notar que su hija estaba a punto de estallar en lágrimas, la hermana mayor Mu la consoló apresuradamente. Este joven tiene razón, aún puedo mejorar mi cocina. Tras escuchar su evaluación de hoy, he aprendido mucho. ¿Por qué lloras? Deberíamos agradecerle, dijo suavemente la hermana mayor Mu mientras acariciaba el puente de la nariz de su hija con un dedo. La joven serpiente dejó de sollozar de inmediato y jugueteó con las manos mientras apretaba los labios. Con los ojos enrojecidos, sollozó suavemente mientras miraba a su madre. Las comisuras de los labios de Bu Fang se crisparon. Prácticamente no había diferencia entre esta joven serpiente y una niña humana. Inmediatamente recurrió al llanto cuando surgió un desacuerdo. Sin embargo, él estaba equivocado al hacer llorar a una jovencita. Bu Fang reflexionó un momento y luego dijo, ¿qué les parece? Como aún es temprano, cocinaré un plato con pescado y todos lo probarán. Espero que les guste. Es una compensación por tomarme la libertad de evaluar el plato. Las palabras de Bu Fang hicieron que la gente a su alrededor exclamara de asombro una vez más. Este humano, era realmente un chef. Y de verdad iba a preparar una comida personalmente. Los ojos de Wu Yunbai se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Hablaba en serio este tipo? Si su plato resultaba horrible, se convertiría en el hazmerreír. Aunque existían algunas similitudes entre los humanos y los hombres serpiente, nadie podía garantizar que sus gustos fueran los mismos. La hermana mayor Mu miró a Bu Fang con sorpresa. Entrecerró los ojos al ver la confianza en su rostro. Se irguió y dijo, será un placer. Aquí tienes la cocina, la limpiaré primero para que puedas usarla.
La hermana mayor Mu limpió rápidamente la estufa y luego miró hacia Bu Fang. Bu Fang no empezó a cocinar de inmediato. Primero, pellizcó el pescado que le habían preparado los hombres serpiente. Era un pez bestia espiritual de primer grado, extremadamente gordo. Después de probar el pescado anteriormente, Bu Fang ya tenía una idea sobre el mejor método para prepararlo. Este tipo de pescado no era adecuado para hacer sopa, pero era extremadamente adecuado para otro método de cocción. Y eso fue, asar a la parrilla. Capítulo 172, Pescado aromático a la parrilla, 1. Mientras todos lo observaban, Bu Fang extendió la mano y, de repente, sacó el pez del recipiente con agua. Lo recogió sin esfuerzo, sujetándolo hábilmente por los lados con 2 dedos. El pez luchaba entre los dedos de Bu Fang, pero no podía liberarse, como si estuviera atrapado en una prensa. Bu Fang permaneció inexpresivo mientras inspeccionaba el pescado. Honestamente, el pescado estaba realmente regordete. Su cuerpo estaba hecho completamente de carne. Sus ojos se iluminaron ligeramente y su satisfacción por el ingrediente aumentó. No fue fácil para los chefs encontrar ingredientes que los satisficieran. Bu Fang no eligió el cuchillo de cocina de hueso de dragón. En su lugar, tomó el cuchillo que su hermana mayor Mu dejó en la cocina. Al girarlo en su mano, la deslumbrante técnica causó asombro entre los presentes. Hacer girar su cuchillo de cocina ya se había convertido en un hábito para Bu Fang. Tras incontables horas practicando la técnica del cuchillo meteoro, ahora lo hacía inconscientemente. No era para presumir. Bu Fang permaneció inexpresivo mientras pasaba el cuchillo de cocina por la panza del pescado. El filo del cuchillo rasgó directamente su tierna y hermosa panza como si fuera papel. Luego Bu Fang comenzó los pasos de quitar las entrañas del pescado. Los movimientos de Bu Fang eran fluidos, como si estuviera dibujando. El proceso que inicialmente debía parecer sangriento y violento se volvió extrañamente hermoso. Tras limpiar el pescado con agua, ensanchó la incisión en el vientre y lo partió en 2. El pescado quedó abierto sobre la tabla de cortar como un panqueque. Bu Fang golpeó ligeramente la hoja del cuchillo de cocina con el dedo. Luego, trinchó suavemente el pescado con 6 golpes y palmeó su carne. Con esto, la preparación del pescado estaba terminada. Sin embargo, esto era solo el final de la etapa preparatoria. Asar un pescado a la parrilla no era tan sencillo. La gente a su alrededor observaba perpleja a Bu Fang. No entendían qué tipo de plato estaba preparando. A juzgar por su aspecto, no debía ser sopa de pescado. Sin embargo, si era pescado estofado, no debía estar cortado de esa manera. Si estaba preparando pescado seco, no había tiempo suficiente. Por lo tanto, no solo las personas a su alrededor, sino también la hermana mayor Mu, estaban adivinando qué tipo de plato estaba preparando Bu Fang para cocinar. De repente, Bu Fang pareció recordar algo. Se giró hacia su hermana mayor Mu, quien estaba sumida en sus pensamientos, y le preguntó, ¿tienes verduras? La hermana mayor Mu frunció el ceño, asintió y dijo, tenemos verduras, pero pocas. En el pantano del espíritu ilusorio, para empezar, no crecen muchas frutas ni verduras. Son incluso más raras que este pez. Bu Fang miró hacia atrás al pescado que ya estaba preparado y dijo, entonces olvídalo, yo mismo proporcionaré los ingredientes. Bu Fang sacó entonces muchas frutas y verduras del almacén del sistema, así como varios recipientes llenos de condimentos. Los preparó con antelación mientras esperaba que el sistema realizara la teletransportación. Todos quedaron atónitos al ver a Bu Fang sacar los artículos. No sabían cómo reaccionar. En ese momento, estaban casi seguros de que Bu Fang era chef. Además, parecía que había venido de vacaciones. ¿Qué clase de aventurero llenaría su almacenamiento de Men's Channel con condimentos, frutas y verduras en lugar de medicinas curativas y elixires? Después de que Bu Fang lavó las frutas y verduras, rápidamente las cortó en trozos y las colocó en un plato. Una vez hecho todo esto, Bu Fang colocó el pescado en un recipiente. Luego, vertió varios condimentos y comenzó a marinarlo. Durante el proceso de marinado, Bu Fang infundió al pescado su verdadera energía para acelerar el proceso.
Después de unos 10 minutos, Bufang terminó de marinar el pescado. Luego sacó 2 trozos grandes de hojas de una hierba espiritual y envolvió el pescado marinado con ellas. Antes de envolver el pescado, incluso cubrió todo el pescado con una capa de salsa. El pescado estaba envuelto en hojas de hierbas espirituales. ¿Qué clase de plato estaba preparando este tipo? Ninguno de ellos había visto nunca un método de cocción así. Los ojos de Wu Yunbai también estaban llenos de curiosidad. Como joven maestra de la Villa Nube Blanca, había probado muchísima comida deliciosa. La Villa Nube Blanca también había contratado a muchos chefs con excelentes habilidades culinarias. Aún así, nunca había visto el método de cocina de Bufang. Bufang ignoró sus miradas. Una vez que comenzaba a cocinar, dedicaba toda su atención al plato. Según sus propias palabras, solo entonces un chef podía volcar sus sentimientos en el plato. Después de retirar el wok grande, Bufang cubrió el agujero de la estufa con ramas y luego colocó el pescado envuelto en hojas de hierbas espirituales encima. Anteriormente, Bufang ya había rociado estas ramas con agua para evitar que el fuego las quemara. Además, con su energía verdadera cubriendo las ramas, sería difícil que se incendiaran. Mientras tanto, el pescado envuelto en hojas de hierbas espirituales recibiría el calor del fuego. Bufang no tenía otra opción. Originalmente, debía usar un horno comercial para asar el pescado. Sin embargo, como esta no era su cocina, no había horno. Por lo tanto, solo pudo instalar una parrilla temporal. Aunque las condiciones de trabajo eran un poco más duras, aún podía preparar el pescado a la parrilla. Todos quedaron completamente atónitos ante las extrañas acciones de Bufang. Algunos incluso empezaron a reírse disimuladamente. Después de todo, nadie había visto antes una forma tan extraña de preparar comida. Ni siquiera usando un wok, era comestible este plato. El pescado se envolvía primero en hojas de hierbas y luego se asaba al fuego. ¿Era realmente comestible un plato preparado de esa manera? Muchos de los hombres serpiente lanzaban miradas interrogativas a Bufang. Mientras tanto, la hermana mayor Mu observaba atentamente las acciones de Bufang. Desde su punto de vista, casi todos sus movimientos eran fluidos e ininterrumpidos, fruto de haber integrado su habilidad culinaria en su cuerpo. De las hojas de la hierba espiritual empezó a salir vapor, acompañado de una rica fragancia. Al principio, el aroma no era muy intenso. Todos olfateaban el aire, pero solo les pareció agradable. Sin embargo, a medida que el pescado seguía cocinándose, el aroma se hacía cada vez más intenso y casi invadía todo el lugar. Todos olían el aire. La joven serpiente incluso abrazaba la cola de su madre mientras relamía constantemente. De vez en cuando, le goteaba saliva. El aroma era demasiado aromático. Los hombres serpiente nunca habían percibido un aroma tan aromático. Les estaba abriendo el apetito. Incluso las mejillas del anciano jefe temblaron por un instante mientras miraba a Bufang con incredulidad. Nunca imaginó que Bufang poseía una habilidad culinaria tan alta. Una expresión de euforia se dibujó en el rostro de Wu Yunbai. Su asombro no era menor que el de los demás presentes. Comprendía mejor que ellos la dificultad e innovación del método culinario de Bufang. La dificultad de preparar comida envolviendo un plato en hojas y luego asándolo al fuego, era altísima. Esto no solo ponía a prueba el control de Bufang sobre el calor, sino que también exigía un alto nivel de control en la manipulación de la energía verdadera. Esta persona, murmuró Wu Yunbai para sí misma. Mientras tanto, Bufang colocaba su mano sobre las hojas de la hierba espiritual. Tras sentir la temperatura, una sonrisa se dibujó repentinamente en sus labios. Después de girar el cuchillo de cocina en su mano, cortó el manojo de hojas de hierbas espirituales. En el instante en que las hojas de la hierba espiritual se deshicieron, una salsa espesa se esparció por todas partes y extendió un rico aroma a los alrededores. El aroma, acompañado de una bocanada de vapor, se elevó en el aire. Capítulo 173, Pescado aromático a la parrilla, 2. Mientras el aroma envolvía todo el lugar, todos no pudieron evitar quedar hipnotizados. Nunca se les pasó por la cabeza que el olor a pescado pudiera alcanzar un nivel tan encantador.
En el momento en que Bufang cortó las hojas de la hierba espiritual, la fragancia se apoderó de sus sentidos y los sumió en un estado de euforia. Wu Yunbai tragó saliva. Sus ojos miraban fijamente el manojo de hojas humeantes. Aunque el tentador pescado que contenía no era visible debido al vapor que subía, sintió unas ganas increíbles de probar este delicioso plato al instante con solo oler su aroma. Tanto el cuerpo como la mente de la hermana mayor Mu temblaban de incredulidad. El aroma del plato, simplemente superaba su comprensión. Cocinaba este tipo de pescado a diario, pero el aroma de sus platos nunca alcanzaba tal intensidad, ni siquiera al estofarlo. El método de preparación de Bufang había realzado por completo su aroma. Este joven, era definitivamente un chef súper increíble. Al inhalar el aroma, la joven serpiente sintió un antojo inmenso por el plato. Se deslizó hacia la cocina con su pequeño cuerpo e intentó asomarse por encima del mostrador para vislumbrar el pescado dentro de las hojas de hierba espiritual. Sin embargo, debido a su altura, solo podía ver el vapor que salía de las hojas y no el tentador pescado que había en su interior. ¡Qué frustrante! Tras observar un rato sin ver nada, la joven serpiente se dio por vencida y se volvió hacia Bufang. Con su voz infantil, preguntó: «Hermano mayor humano, este pez, ¿podemos empezar a comerlo?». Estos no eran solo los pensamientos de la joven serpiente, sino también los de todos los presentes. También querían saber si podían empezar a comer. Con un aroma tan tentador, todos querían probarlo. Bufang miró a la joven serpiente. Ya no estaba a punto de estallar en lágrimas como antes. Parecía que la atracción de la comida era lo suficientemente poderosa como para distraerla. Una sonrisa apareció en sus labios cuando Bufang respondió: «Por supuesto, no». ¡Ah! Todos se pusieron rígidos por un instante. No entendían el motivo de su respuesta. ¿Por qué no les permitían empezar a comer? El pescado era tan aromático, ¿por qué no les permitían probarlo? Los ojos de la joven serpiente se abrieron y ella infló sus mejillas enojada. La hermana mayor Mu también miraba a Bufang con perplejidad. El plato ya estaba terminado, ¿por qué no podían probarlo? Ni siquiera podía acceder a la simple petición de una niña. Bufang ignoró sus expresiones y, en cambio, encendió otra estufa. Una vez que la temperatura del wok alcanzó la temperatura adecuada, añadió un poco de aceite y vertió las verduras cortadas en juliana antes de empezar a saltear. Bufang aderezó con maestría. Al poco rato, el salteado de la guarnición estaba terminado. La expresión en el rostro de todos era un poco incómoda. Resultó que el plato aún no estaba terminado. Con razón se negó a dejar que la joven serpiente probara. Un chef, naturalmente, se negaría a dejar que el cliente probara si el plato no estaba completo. Este era un principio básico de un chef. Con una espátula, vertió directamente la guarnición, ligeramente viscosa, sobre el pescado en las hojas. La intensa fragancia de la guarnición, combinada con el aroma del pescado, produjo un aroma indescriptiblemente eufórico. Después de que Bufang cortó las frutas y las colocó sobre las hojas, se completó este colorido plato de pescado a la parrilla del pantano espiritual. Mientras Bufang preparaba la guarnición, salteó las verduras a fuego alto en poco tiempo. Por lo tanto, el aspecto de los ingredientes seguía siendo tan brillante y atractivo como siempre. La carne del pescado en salsa temblaba ligeramente. Las incisiones en su cuerpo se habían abierto debido al asado. Su carne blanca y tierna estaba cubierta de grasa y salsa. Bufang hizo girar el cuchillo de cocina en su mano antes de volver a colocarlo sobre la tabla de cortar. Miró a la multitud con calma y dijo: «El plato está listo, por favor, pruébenlo». Listo. Por fin lo lograron. Esperar a que este pescado se asara fue prácticamente una tortura para ellos. Al mirar el pescado humeante a la parrilla, todos se sintieron repentinamente abrumados por emociones indescriptibles. La hermana mayor Mu se acercó al pescado a la parrilla con los ojos llenos de asombro. Era, simplemente precioso. Los colores de las verduras eran brillantes y diversos. Gracias al aceite en su superficie, parecían brillar con vibrantes colores. El aroma del pescado también era excepcional. Sin duda, este plato estaba impecable.
Sin duda, iba a estar delicioso. Hermano mayor, ¿podemos empezar a comer ya?, preguntó ansiosamente la joven serpiente una vez más. Bufang asintió. Esta vez no rechazó su petición. La joven serpiente se llenó de alegría al instante. Tomó la mano de su madre y le dijo con urgencia: «Mamá, date prisa y dame el pescado». Para calmar a su hija, la hermana mayor Mu tomó un par de palillos. No quiso comer nada de la guarnición. En cambio, tomó un trozo de pescado y se lo metió en la boca. En cuanto el trozo de carne entró en su boca, todas las miradas se posaron en la joven serpiente. Todos querían ver su reacción. En el momento en que la joven serpiente probó la carne del pescado, sus ojos se abrieron y su rostro se llenó de asombro. Este pescado era, comparado con el pescado cocinado por su madre, realmente más delicioso. La hermana mayor Mu entrecerró los ojos y su mirada se posó en el pescado a la parrilla. Bufang no sirvió el pescado a la parrilla en un plato. En cambio, lo dejó en la parrilla con el fuego aún encendido. La salsa burbujeaba y la carne del pescado temblaba. Parecía un proceso gradual. Al principio, el sabor del pescado era fresco y delicioso. Sin embargo, con el tiempo, la carne se endurecía gradualmente, pero su sabor se volvía más intenso y su textura aún más firme. La hermana mayor Mu tragó saliva de un trago y luego usó sus palillos para arrancar la carne cerca de las branquias del pescado. Esta era la parte más deliciosa del pescado. Al entrar la carne en su boca, la hermana mayor Mu no pudo evitar entrecerrar los ojos en éxtasis. El sabor del pescado, extendiéndose y persistiendo en su boca, la sumía en un profundo placer. Para entonces, el resto de la gente ya no podía quedarse quieta y todos comenzaron a acercarse. Wu Yunbai también se metió un trozo de carne en la boca y quedó completamente cautivada por su sabor. Este pescado, era el más delicioso que jamás había probado. Nada podía compararse con su sabor. Parece que hay energía espiritual dentro de la carne. ¿Cómo es posible? La carne de una bestia espiritual de primer grado no debería tener energía espiritual después de cocinarse, ¿verdad?, pensó Wu Yunbai con cierta perplejidad. Bufang pareció percibir su confusión. Una sonrisa se dibujó en sus labios al decir: «Estas hojas son de una hierba espiritual de tercer grado. Es rica en energía espiritual y tiene un efecto calmante. Tras mi preparación y cocción, la energía espiritual de la hierba se ha concentrado en la carne del pescado. Además, su efecto calmante también se ha extendido. En resumen, este pescado a la parrilla podría considerarse un elixir culinario, aunque es simplemente el elixir culinario más básico. La energía espiritual se originó en la hierba espiritual. Podría incluso transferir el efecto calmante. Cocina de elixir». Wu Yunbai se quedó atónita por un momento. De repente, descubrió que su bagaje de conocimientos podría ser algo insuficiente. Nunca se imaginó que también había tanto conocimiento involucrado en la cocina. Cocina de elixires, era un término que obviamente ya conocía. Sin embargo, no cualquier chef era capaz de preparar cocina de elixires. Incluso en la Villa Nube Blanca, solo uno de los muchos grandes chefs era capaz de preparar cocina de elixires. Además, su nivel de cultivo era formidable, y cocinar era solo su pasatiempo. El joven chef frente a ella, que solo era un rey de batalla de quinto grado, de verdad podía preparar cocina de elixir. Eso era simplemente aterrador. Cuando el anciano principal de la tribu de hombres serpiente escuchó cocina de elixir, su mirada se posó de inmediato en Bufang. Mientras lo observaba de cerca, su intensa mirada, llena de una inexplicable agitación, le puso los pelos de punta. Capítulo 174, la hierba espiritual está a punto de florecer. El anciano jefe de la tribu de hombres serpiente le dirigió a Bufang una mirada significativa. Sin embargo, no se apresuró a acercarse a Bufang, sino que se obligó a calmarse. Bufang no notó la expresión del anciano jefe. Observaba a los numerosos hombres serpientes saboreando su plato con una sonrisa en los labios. La mayor satisfacción para un chef era que sus clientes disfrutaran de sus platos. Al ver sus sonrisas, un chef también se sentía feliz. La cantidad de carne del pescado no era mucha.
Después de que todos se turnaran, el pescado quedó limpio. Después de todo, había tanta gente presente, pero solo había un pescado disponible. Todos miraban con anhelo las espinas de pescado que quedaban en las hojas de la hierba espiritual. Querían comer más, pero Bu Fang solo preparó una porción. La joven serpiente se humedeció los labios mientras entrecerraba los ojos. Aunque solo había comido una pequeña porción del pescado, se sentía realmente llena. La energía espiritual dentro del pescado era más que suficiente para que la joven serpiente la digiriera. Después de que todos probaron su plato, nadie dudó de la destreza culinaria de Bu Fang. Su habilidad para cocinar un pescado a la parrilla tan delicioso ya los asaba. Incluso la hermana mayor Mu asentía con la cabeza mientras comía el pescado. Cuanto más comía, más comprendía las técnicas utilizadas para prepararlo. Cielos. Apenas podía creer que el joven que tenía ante sus ojos fuera un experto en la cocina de energía verdadera. Cuando se infundía energía verdadera en un plato, sus sabores mejoraban y su aroma se volvía aún más atractivo. Además, la energía espiritual de los ingredientes se conservaba por completo. Era simplemente increíble. Bien. Ya que todos descansamos bien, prepárense. Todavía hay un montón de bestias espirituales esperándonos afuera, así que no bajemos la guardia. Cuando el jefe de los hombres serpiente notó que todos seguían absortos en el sabor del plato, tosió un par de veces para llamar su atención. Afuera de la tribu, una figura descomunal se enroscaba silenciosamente. Con una llamativa corona rojo sangre sobre su gigantesca cabeza, se oía un silbido al chasquear su lengua bífida. Los gruñidos de la bestia espiritual resonaban continuamente en los alrededores, persistiendo dentro del pantano del espíritu ilusorio y haciendo eco en la distancia. Las palabras del anciano jefe despertaron a todos de su estupor. Al mirar a la gigantesca boa negra del pantano corona de sangre, sus expresiones se tornaron serias. Sin embargo, la mayoría de los hombres serpiente no estaban demasiado preocupados. Para que la tribu de hombres serpiente hubiera sobrevivido tanto tiempo en un lugar peligroso como el pantano del espíritu ilusorio, era natural que no dependieran solo de un santo de batalla de 7º grado. Bajo la tribu, había una gigantesca barrera mágica que abarcaba toda el área. Cada tribu de hombres serpiente estaba protegida por una barrera mágica como esa. La presencia de un santo de batalla de 7º grado solo garantizaba que no quedaran demasiado indefensos ante un ataque enemigo. Esta formación mágica protectora era su verdadera protección. Dado que la matriz mágica fue transmitida por el soberano serpentino, una simple bestia espiritual de 7º grado no sería capaz de destruir la barrera. Anciano mayor, aunque contamos con la protección de la formación mágica, la granja de hierbas medicinales no está dentro de su alcance. Además, el aura de esta bestia se vuelve cada vez más poderosa. Parece que está a punto de mudar de piel. No será fácil, el santo de batalla, hombre serpiente, miró a la boa negra del pantano. Sintió que la situación era realmente problemática. A veces, las bestias espirituales eran más difíciles de manejar que los humanos debido a sus pieles duras y músculos gruesos, así como a su fuerte capacidad en el combate. Por lo tanto, la mayoría de los humanos no estaban dispuestos a enfrentarse a bestias espirituales con niveles de cultivo equivalentes a los de ellos. El loto del monarca alma de hielo debe ser protegido. Necesitamos las semillas del loto, no debemos permitir que esta bestia arruine la hierba espiritual, dijo el anciano jefe con solemnidad y expresión seria. El santo de batalla, hombre serpiente, suspiró y una pizca de determinación brilló en sus ojos. Comprendía la importancia del loto del monarca alma de hielo para la tribu. A medida que pasaban los segundos, el estado de ánimo dentro de los hombres serpientes se volvió tenso una vez más porque todos podían sentir la atmósfera seria que se extendía en el aire. El aroma que emanaba del capullo azul pálido del loto monarca alma de hielo se intensificaba cada vez más. A medida que la fragancia se extendía y envolvía el lugar, todos se sintieron renovados y sus ojos se iluminaron. Parece que, el loto del monarca alma de hielo está a punto de florecer, dijo el anciano jefe. Wu Yunbai también asintió y le hizo una señal al santo de batalla detrás de ella para que se preparara para la batalla. Con 2 santos de batalla custodiando el loto del monarca alma de hielo, aún tenían una posibilidad de éxito.
El problema era el gran grupo de bestias espirituales reunidas alrededor de la boa negra del pantano. Aunque una barrera protegía a la tribu, activar la matriz mágica consumiría una gran cantidad de cristales. Wu Yunbai no estaba seguro de cuántos cristales tenía la tribu de los hombres serpiente. Si su almacenamiento de cristales no fuera suficiente y la barrera cayera, se enfrentarían a una horda de repugnantes bestias espirituales. Bu Fang permanecía en silencio a un lado. Observaba la gigantesca boa negra del pantano corona de sangre con el ceño ligeramente fruncido. Algo le preocupaba. Se quedó mirando la corona rojo sangre de la boa negra del pantano durante un buen rato y luego chasqueó los labios. Una idea pareció asaltarle la mente. Esta corona de sangre, se ve bastante bien, podría ser un buen ingrediente. Sin embargo, conseguirla será difícil, murmuró Bu Fang para sí mismo. La hermana mayor Mu estaba de pie junto a Bu Fang. Al oír sus murmullos, se quedó atónita. Como era de esperar de un chef, podía pensar en cocinar incluso mirando a la boa negra del pantano. Toda la esencia del cuerpo de la boa negra del pantano corona de sangre estaba concentrada en su corona de sangre. Sin duda, la corona de sangre era un ingrediente altamente nutritivo y, sin duda, su parte más valiosa. Sin embargo, esta boa negra del pantano estaba a punto de mudar de piel y convertirse en una aterradora bestia espiritual de 8º grado. No cualquiera podría tratar las partes de su cuerpo como un ingrediente. Bu Fang, naturalmente, no estaba al tanto de los pensamientos de la hermana mayor Mu. Estaba ocupado mirando a la boa del pantano negra corona de sangre. La fragancia se intensificaba cada vez más. El aroma de la hierba espiritual parecía poseer algún tipo de poder mágico que hacía que su verdadera energía rebosara de emoción y una leve frialdad se extendiera por sus cuerpos. Este loto monarca alma de hielo no es una hierba espiritual cualquiera. Si se maneja correctamente, el nivel de cultivo de quien lo consume aumentará considerablemente. Es una valiosa hierba espiritual que incrementa la energía espiritual. Por eso, esta boa negra del pantano anhela el loto monarca alma de hielo, pues la necesita para alcanzar un gran avance, explicó rápidamente la hermana mayor Mu al notar la expresión perpleja en el rostro de Bu Fang. Esta bestia no podrá arrebatarnos nuestro loto monarca alma de hielo. Con el anciano cerca, esta bestia no lo logrará. Si el padre de Ufu no estuviera gravemente herido, esta bestia no. Annie resopló mientras apretaba los puños con fuerza. Estaba extremadamente furioso por esta boa negra del pantano. Ufu suspiró. Quien más necesitaba el loto del monarca alma de hielo era ella. La anciana principal quería protegerlo por su padre, un santo de batalla de 7º grado gravemente herido, quien también era el líder de los hombres serpiente. No esperaba que el florecimiento del loto del monarca alma de hielo atrajera tanta atención. Ese Wu Yunbai parecía ser alguien de la Villa Nube Blanca, y ese misterioso chef. No sabía de dónde venía, pero su objetivo sin duda también era el loto del monarca alma de hielo. Sin embargo, no podía dejar que el loto del monarca alma de hielo cayera en manos de otros, pues necesitaba usar la hierba para curar a su padre. Este era el objetivo de todos los hombres serpiente de la tribu. Capítulo 175, esta bestia va a mudar. El aroma de la hierba que flotaba en el aire se hacía cada vez más fuerte hasta el punto en que muchos de los presentes sentían como si la verdadera energía en sus cuerpos estuviera hirviendo de emoción, como si fueran a lograr un gran avance en cualquier momento. Muchos hombres serpiente inmediatamente enroscaron la parte inferior del cuerpo y se concentraron en su respiración. Inhalaron el aroma medicinal y comenzaron a cultivar allí mismo. Como era de esperar del loto monarca alma de hielo, conocido como una hierba espiritual esencial para alcanzar un gran avance, no era de extrañar que una poderosa bestia espiritual de 7º grado como la boa negra del pantano corona de sangre se sintiera atraída por su aroma. Retumbar. A medida que el aroma medicinal se intensificaba, la boa negra del pantano corona de sangre, que había estado esperando en silencio, se alzó lentamente. Su enorme cuerpo observaba todo desde lo alto, con una mirada indiferente. La boa del pantano negro movía su lengua negra y emanaba un olor nauseabundo mientras esperaba que floreciera el loto del monarca del alma de hielo. Todos en la tribu no pudieron evitar tensarse al contemplar la enorme serpiente. Los dos santos de batalla,
que se yerguen orgullosos en el cielo, también liberaban poderosas auras para oponerse a la boa negra del pantano corona de sangre. La mirada de Bufang estaba casi completamente centrada en el capullo de loto de un tenue azul. De él parecían emanar destellos de luz, como luciérnagas en la oscuridad. Se entrecruzaban con la luz de la luna que irradiaba desde el cielo. Las bestias espirituales circundantes comenzaron a rugir amenazadoramente. Sus auras se agitaban ante los movimientos de la boa negra del pantano. La boa del pantano negro enderezó su cuerpo antes de bajar levemente su cabeza y gradualmente se acercó al loto monarca del alma de hielo. A medida que la boa negra del pantano se acercaba, los dos santos de batalla sintieron que la presión sobre ellos también aumentaba. Como se esperaba de la aterradora existencia que experimentó Tres Mudas, la presión que emanaba de la boa negra del pantano era extremadamente poderosa. Wu Yunbai también abrió mucho los ojos. Sus labios se entreabrieron mientras observaba el enfrentamiento en el cielo. Por lo que parecía, los dos santos de batalla estaban en desventaja. Mira. Va a florecer. De repente, alguien gritó alarmado mientras señalaba con un dedo tembloroso el capullo de loto que flotaba en el pequeño estanque. Con el paso del tiempo, el capullo temblaba. Mientras todos contenían la respiración, de repente sintieron como si algo en el aire se hubiera liberado de sus ataduras y hubiera salido corriendo. Olas de energía espiritual helada brotan desde arriba del loto del monarca alma de hielo, llegando ola tras ola como marea. Ya empieza. Los ojos de Wu Yunbai se iluminaron de inmediato con expectación mientras miraba el capullo del loto. La floración del loto monarca trae consigo una belleza fugaz. El loto monarca alma de hielo definitivamente cautivará a cualquiera que lo presencie. Ufu murmuró para sí misma mientras miraba el capullo de loto que flotaba en el pequeño estanque con ojos soñadores. Al abrirse silenciosamente el primer pétalo del loto, una oleada de energía espiritual lo acompañó. Después, el segundo pétalo, y luego el tercero. Cada vez que se abría un pétalo, aparecía en el aire un simulacro de un gigantesco pétalo de loto, como una hermosa aurora. Los ojos de Bufang brillaban de asombro. Una escena tan hermosa era difícil de encontrar. El florecimiento de las hierbas espirituales de séptimo grado estuvo acompañado de extraños avistamientos. En aquel entonces, en el Valle del Fénix Caído, la escena de un fénix ascendiendo al cielo durante el florecimiento de la hierba de sangre de fénix también fue sumamente impactante. El loto monarca alma de hielo también era una hierba espiritual de séptimo grado. La belleza del paisaje no era inferior a la floración de la hierba sangre de fénix. Silbido. Retumbar. El suelo empezó a temblar. La atención de todos se desvió de la hermosa escena. La gigantesca boa negra del pantano corona de sangre finalmente había perdido la paciencia. Mientras chasqueaba su lengua bífida, sus ojos, del tamaño de una linterna, brillaban de emoción. La malevolencia y la intención asesina brotaban de los ojos de esta gran serpiente. Ambos santos de batalla se tensaron y dejaron escapar gritos de batalla. En el cielo, la hermosa escena que produjo el florecimiento del loto monarca alma de hielo finalmente llegó a su fin. Como un destello fugaz, fue solo una belleza fugaz. Los tenues pétalos azules del loto comenzaron a marchitarse rápidamente y revelaron una gigantesca vaina de loto. Esta vaina de loto era la verdadera esencia del loto monarca alma de hielo. Bestia. ¿Cómo te atreves? El anciano de la tribu de los hombres serpiente lanzó un grito. Se impulsó hacia el cielo con su serpenteante torso y una lanza negra como la pez apareció en su mano. La punta de la lanza brillaba con una fría agudeza. La serpiente se deslizaba hacia la granja de hierbas mientras el anciano la atacaba con su lanza. Su objetivo era la vaina de loto que quedaba tras el marchitamiento del loto monarca. Zumbido. El anciano hombre serpiente no se atrevió a descuidarse frente a esta enorme serpiente. Utilizó toda su fuerza en este ataque. Mientras una ola de energía verdadera emanaba de su cuerpo, innumerables lanzas comenzaron a caer del cielo hacia la boa negra del pantano. Los ojos de la boa negra del pantano brillaban con maldad. Cualquiera que intentara impedirle obtener el loto del monarca alma de hielo, debería morir. Las escamas de la boa negra del pantano emanaban una luz escalofriante. Con un movimiento de su gigantesca cola,
logró bloquear todas las lanzas que caían sin recibir ninguna herida. Es tan difícil. Los ojos del anciano hombre serpiente se abrieron de par en par. El santo de batalla humano también gritó. Pisó el aire y se elevó al cielo. Al dirigir su palma hacia la gran serpiente, la energía verdadera se concentró en ella y se transformó en una enorme palma, extremadamente detallada y realista. ¡Boom! La palma aterrizó directamente sobre la cabeza de la boa negra del pantano corona de sangre, e incluso hizo que su corona de sangre temblara levemente. Los ojos de Bu Fang se abrieron de repente y las comisuras de su boca temblaron. Pensó, espero que eso no haya arruinado la corona de sangre, es un ingrediente difícil de conseguir. La boa negra del pantano corona de sangre estaba furiosa. Al abrir la boca y revelar sus afilados dientes, emitió un chillido y agitó su gigantesca cola con un amplio movimiento. Rumble. El aire parecía desgarrado por el movimiento de su cola. El santo de batalla humano gritó de pánico y usó toda su fuerza para protegerse. Con un fuerte ruido, salió volando como una pelota y se estrelló contra el suelo al instante. El destino del anciano hombre serpiente fue aún más miserable. Fue tragado de un solo mordisco por la boa negra del pantano. Los ojos del anciano jefe se abrieron de par en par, sorprendido. Esta bestia, ¿cómo podía ser tan fuerte? Afortunadamente, el anciano hombre serpiente pronto logró salir de la boca de la gran serpiente. Sin embargo, todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. El santo de batalla humano se elevó en el aire una vez más. Llenos de ira, ambos santos de batalla liberaron su energía verdadera al mismo tiempo, y dos corrientes de energía verdadera aterradora se dirigieron repentinamente hacia la boa negra del pantano corona de sangre. Los dos santos de batalla estaban furiosos. Usar su energía verdadera de forma tan imprudente causaría graves daños al vórtice de energía verdadera dentro de sus cuerpos. Sin embargo, ya no les importaba. Sorprendentemente, el avance de la boa del pantano negro corona de sangre se detuvo de tal manera y se vio obligada a retroceder continuamente. Mientras se escuchaban oleadas de rugidos bestiales, la horda de bestias espirituales comenzó a cargar hacia la tribu en un estado frenético. El anciano jefe de la tribu de los hombres serpiente dio una orden y la matriz mágica debajo de la tribu de repente comenzó a destellar con una luz intensa. Las bestias espirituales que se dirigían hacia la tribu chocaron contra la barrera y quedaron aturdidas por el impacto. Sin embargo, no pudieron atravesarla. Por el momento, la situación ha entrado en un punto muerto. En lo alto, los ojos del tamaño de una linterna de la boa negra del pantano se fijaron en el loto monarca alma de hielo. La enorme serpiente emitió un chillido lleno de frustración. Estas diminutas hormigas ante sus ojos querían obstruir su avance, imperdonable. Después de eso, frente a las miradas horrorizadas de los santos de batalla, la corona de sangre de la boa del pantano negro corona de sangre de repente emitió una luz carmesí y la cabeza de la boa del pantano negro comenzó a partirse desde el medio. Esta bestia intenta mudar de piel a la fuerza. Ten cuidado. Gritó Wu Yunbai, alarmado. Capítulo 176, corriendo bajo la luz de la luna mientras sostienes un cuchillo de cocina. La boa del pantano negro corona de sangre estaba mudando a la fuerza. Esta bestia se había vuelto loca. Al igual que los humanos al intentar avanzar en su cultivo, las bestias espirituales necesitaban un lugar tranquilo para mudar. Ser molestadas en medio del proceso podía resultar en una aberración mental. Las bestias espirituales también podían sufrir aberraciones mentales como los humanos. Nadie previó que la desesperada lucha de los dos santos de batalla por proteger la hierba espiritual llevaría a esta bestia a intentar su cuarta muda. Estaba apostando todo en una táctica desesperada. Con el fin de obtener el loto del monarca alma de hielo, esta boa del pantano negro corona de sangre había arrojado por la borda toda precaución. Sin embargo, a pesar de que la boa del pantano negro corona de sangre corría el riesgo de sufrir una aberración mental, también significaba que su nivel de cultivo aumentaría dramáticamente e incluso podría aproximarse infinitamente al nivel de cultivo de una bestia espiritual de octavo grado. El octavo grado, era un reino realmente aterrador. Si esta bestia avanzaba a octavo grado, todos los presentes podrían perecer. La barrera simplemente no podría soportar el ataque de una bestia espiritual de octavo grado.
El anciano jefe entró en pánico. Si la boa negra del pantano conseguía mudar, estarían realmente acabados. Los ojos de Wu Yunbai también revelaron un rastro de pánico. Había planeado todo, pero no anticipó que esta bestia tomaría tal decisión. La serpiente simplemente se había vuelto loca. Van. Van. Al oírse dos fuertes ruidos, ambos santos de batalla retrocedieron varios pasos en el aire. Sus rostros se tornaron feos. La frente de la boa negra del pantano corona de sangre se partió y una capa de piel se desprendió lentamente. Una oleada de energía espiritual comenzó a surgir, como si se avecinara una violenta tormenta. El intenso dolor hizo que la boa negra del pantano gritara de agonía. Su enorme cuerpo se agitaba sin parar mientras su cola golpeaba violentamente la barrera, haciéndola temblar por un instante. El corazón del anciano jefe temblaba junto con el temblor de la barrera. Por favor, espere. El anciano principal oró en silencio. Sin embargo, a pesar de su oración, la intensidad del temblor de la barrera aumentó aún más. La ferocidad del ataque de las bestias espirituales contra la barrera también aumentó. Cada una de ellas se volvió extremadamente amenazante. Maldita sea. Esto no debe continuar. De lo contrario, una vez que se rompa la barrera, la tribu será completamente destruida y todos aquí morirán, pensó Wu Yunbai. Sus ojos brillaron mientras buscaba una solución. Mientras tanto, Bufang observaba su entorno. Descubrió que los ojos de quienes lo rodeaban estaban llenos de terror. Evidentemente, también comprendían las terribles consecuencias de dejar que la gran serpiente mudara. ¿Podría la boa negra de pantano corona de sangre realmente tener éxito en la muda? En realidad, era difícil de predecir, ya que el loto monarca alma de hielo estaba cerca. Esta bestia solo necesitaba tragarse la vaina de loto que quedó tras marchitarse el loto monarca para avanzar con éxito al 8º grado. Para entonces, esta serpiente enfurecida definitivamente no mostraría ninguna misericordia hacia estas personas por obstruir su avance. Maestro Awu. Atrapa esto. Al dar un paso al frente, Wu Yunbai se elevó en el aire con la ligereza de una pluma. Con un destello de luz, una espada larga apareció en su mano. La hoja de la espada larga brillaba con luces que fluían. Cada rayo de luz parecía provenir del interior de la hoja. La espada nube ascendente. Señorita, ¿no es esa el arma semidivina que le dio el maestro? Los ojos del santo de batalla humano llamado Awu se abrieron de repente, asombrados. Todo su cuerpo temblaba de emoción al atrapar inconscientemente la espada larga brillante. Un arma semidivina, esa era un arma semidivina real. Además, era un arma semidivina incluida en los registros de armas de la secta Arcano Celestial. El santo de la batalla estaba tan agitado que casi rompió a llorar. De hecho, era capaz de sostener un arma semidivina y usarla en combate, valió la pena incluso si moría al instante. Con el arma semidivina en su mano, el aura del santo de batalla cambió repentinamente. Se volvió extremadamente seguro. Mientras su verdadera energía llenaba la espada larga, se elevó en el aire como un dios de la guerra. Todo su cuerpo parecía irradiar luz. En comparación con antes, la arrogancia de este santo de batalla de repente aumentó en gran medida. Con un arma semidivina en mi mano, el mundo es mío. Solo eres una serpiente. Ahora, muere. Con un grito, la hoja de la espada brilló repentinamente. Una descarga de energía de espada se derramó y llenó el campo de visión de todos. Se reunieron y se transformaron en una enorme espada larga. Su objetivo era la boa negra del pantano. La maldad en los ojos de la boa negra del pantano se disparó de repente. Con un chillido, una oleada de energía espiritual brotó de su cuerpo e incluso su piel comenzó a temblar. La energía de la espada desgarró brutalmente su piel mudada. Esta era la piel mudada de una bestia espiritual de 7º grado. Si se hubiera convertido en una armadura, incluso podría detener el ataque con toda su fuerza de un rey de batalla. Sin embargo, la energía de la espada la destrozó por completo. La atrocidad de la energía de la espada era claramente visible. Las armas semidivinas merecían su reputación. Este golpe de espada podría literalmente llamarse devastador.
La boa negra del pantano también sintió una poderosa sensación de peligro. Abrió la boca de par en par y rugió hacia la espada larga en el aire. Entonces, de repente, cargó hacia adelante con la velocidad del rayo. Retumbar. La sangre corría por el aire. La parte de la gran serpiente, donde ya se había desprendido la piel, estaba abierta y la sangre brotaba a borbotones. Sin embargo, los ojos del santo de batalla se abrieron de repente. Sintió una oleada de terrible presión acercándose a él. Entonces, una figura sombría salió disparada de la boca de la serpiente y lo golpeó instantáneamente. Agui vomitaba sangre sin control mientras volaba por los aires. Casi lo cortan en dos. De no ser por la mejora del arma semidivina, ya habría perecido. Sin embargo, Agui seguía gravemente herido. Cayó al suelo y la espada nube ascendente aterrizó a cierta distancia de él. Wu Yunbai, el anciano jefe, y todos los demás quedaron atónitos. ¿Acaso no tenía la ventaja? ¿Cómo fue que lo derrotaron en un instante? ¿Qué pasó con matar a esta bestia? ¿Qué pasó con su imponente presencia de antes? La expresión del santo de batalla, el hombre serpiente, también se ensombreció. Pensó, casi morir ante una simple bestia, incluso con un arma semidivina, qué desgracia para todos los santos de batalla. El gigantesco cuerpo de la boa negra del pantano cayó al suelo con un estruendo. Una serpiente, más temible que la boa negra del pantano y 10 veces más pequeña, se enroscó en el aire, chasqueando la lengua. Luego, voló por los aires a la velocidad del rayo hacia el loto monarca alma de hielo que flotaba en el estanque. Esta era la verdadera forma de la boa negra del pantano. Sintiéndose amenazada por el arma semidivina, no tuvo más remedio que revelar su verdadera forma. Ya era más que capaz de aplastar a todos los enemigos que se interponían en su camino. Pronto obtendría el loto del monarca alma de hielo. Ya nadie podía impedir que se convirtiera en una bestia espiritual de 8º grado. Para entonces, se convertiría en la bestia espiritual de clase suprema de todo el pantano del espíritu ilusorio, la bestia espiritual de clase suprema que se encontraba en la cima de la cadena alimentaria. El resplandor que emanaba del loto monarca alma de hielo era tan hermoso que resultaba sofocante. La velocidad de la boa negra del pantano corona de sangre era vertiginosa y sus ojos estaban llenos de deseo. Se estaba acercando cada vez más. Pronto obtendría la hierba espiritual de sus sueños. Pronto se convertiría en una bestia espiritual de 8º grado y miraría hacia abajo a toda la región. El anciano principal y los demás estaban sumidos en la desesperación. Nunca imaginaron que los dos santos de batalla fracasarían en su intento de detener a la boa negra del pantano corona de sangre de 7º grado. Una vez que la bestia obtuviera la hierba espiritual, toda la tribu de hombre serpiente caería en ruinas. Justo cuando todos caían en la desesperación, se oyeron unos pasos suaves. Una figura emergió lentamente de la multitud y caminó hacia la boa negra del pantano corona de sangre. Los ojos de Wu Yunbai se abrieron con incredulidad mientras observaba al joven caminar lentamente hacia adelante. ¿Qué está haciendo? Wu Yunbai estaba desconcertado. ¿Por qué un simple rey de batalla se presentaba en ese momento? Buscaba su propia muerte. Una sonrisa se dibujó en los labios de Bu Fang al observar la boa negra del pantano corona de sangre. Una nube de humo verde rodeó su mano y un cuchillo de cocina negro como la pólvora apareció en su palma. Mientras Bu Fang sostenía el cuchillo de cocina, su ritmo de caminata se transformó lentamente en un trote. Luego, su velocidad se aceleró gradualmente y comenzó a correr. En la oscuridad de la noche, un joven que sostenía un cuchillo de cocina corría bajo la luz de la luna. Capítulo 177, comparada con el aura de un dragón, el aura de una serpiente no es nada. Se ha vuelto loco. Todos observaban con expresión vacía la figura que blandía un cuchillo y se dirigía directamente hacia la boa negra del pantano corona de sangre. Iba a oponerse a la boa negra del pantano con su propia fuerza. Planeaba arrebatarle la vaina del loto monarca de la boca a una bestia espiritual que estaba a punto de alcanzar el 8º grado. Eso fue sencillamente una locura y una temeridad. Ese era el pensamiento que todos tenían en mente en ese momento. Si Bu Fang fuera un santo de batalla de 7º grado, podrían considerar su comportamiento digno de elogio. Sin embargo,
Bufang era solo un rey de batalla de quinto grado. Desde su punto de vista, su comportamiento actual era simplemente una estupidez increíble. Un rey de batalla de quinto grado era simplemente una débil hormiga ante la boa negra del pantano que derrotó a 2 santos de batalla a la vez. Quizás con un solo coletazo, este joven se convertiría en polvo. Wu Yunbai suspiró y negó con la cabeza con impotencia. Al principio admiraba a Bufang porque era un chef capaz de preparar elixires. Un chef así era difícil de encontrar incluso en la Villa Nube Blanca. Sin embargo, aunque la habilidad culinaria de este joven era bastante buena, su inteligencia era preocupante. ¿Por qué se arriesgaba a morir al abalanzarse sobre la boa negra del pantano? Aunque realmente necesitara esa vaina de loto, primero debía evaluar su propia capacidad. Intentar lograr algo que excediera sus capacidades no era mejor que suicidarse. La hermana mayor Mu también estaba desconcertada. Antes de que pudiera reaccionar, Bufang ya se había lanzado contra la boa negra del pantano. Cuando finalmente se dio cuenta de la situación, ya era demasiado tarde para detener a Bufang. Annie se quedó atónito por un momento y luego sus ojos se encendieron con un fervor ardiente. ¡Maldita sea! Este amigo tiene las agallas de salir corriendo aunque solo sea un rey de batalla. ¿Cómo podría un emperador de batalla como yo acobardarse en este lugar? No lo permitiré. Annie rugió furioso y agitó la cola. Planeaba hacer lo mismo. Sin embargo, antes de que Annie pudiera llegar lejos, la cola del anciano jefe lo golpeó en la cara. ¡Alto ahí! Ponte atrás. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que es momento de actuar imprudentemente? Gritó el anciano jefe furioso. La tez de Annie palideció de inmediato por el miedo. Bajó la cabeza y regresó a su posición original. Sin embargo, sus ojos aún reflejaban frustración. Cuando miró a Bufang, su mirada ya estaba llena de reverencia. El modelo a seguir de nuestra generación. Será honrado incluso en la muerte. La apariencia de la boa negra del pantano corona de sangre se volvió aún más siniestra al reducirse considerablemente. Su aura también se volvió extremadamente feroz. Su velocidad era tan rápida que todos respiraron con dificultad. Voló por el aire como una flecha que quería atravesarlo todo. De repente, las pupilas de la boa negra del pantano se contrajeron. Dentro de su campo de visión, un humano con aspecto de hormiga se dirigía directamente hacia ella. El aura del humano era tan débil, que ni siquiera tenía el más mínimo interés en tratar con él. Es estúpido este humano. Los dos de antes eran muy poderosos, pero aún así casi mueren. El aura de este humano es claramente mucho más débil, ¿acaso viene aquí a morir? Esos eran los pensamientos de la boa negra del pantano en ese momento. Ya que ese es el caso, jugaré con él un rato. Sin embargo, de verdad Bufang actuaba sin pensar. No. No era un tonto. Mientras Bufang cargaba hacia la boa negra del pantano, la energía verdadera dentro de su cuerpo circulaba lentamente. A medida que bullía en su cuerpo, llenó sus extremidades y su aura alcanzó su punto máximo. Mientras corría, el cuchillo de cocina negro como la pólvora que Bufang sostenía también brillaba. La intensidad de la luz no era muy fuerte al principio, pero poco a poco se fue haciendo más intensa. Al final el cuchillo de cocina brillaba intensamente. Retumbar. Cuando Bufang dio otro paso adelante, el suelo tembló levemente por un instante. El aspecto del antiguo cuchillo de cocina que sostenía se transformó por completo. Pasó de su aspecto descuidado a un gran cuchillo de cocina dorado. Una luz emanaba del cuchillo en todas direcciones. Su intensidad era tan brillante que casi cegó a todos. Dios mío, ¿qué diablos era esa cosa? Todos los hombres serpientes sintieron una presión terrible que los envolvió al instante. Era una sensación aterradora que parecía provenir de lo más profundo de su linaje. Sus cuerpos comenzaron a temblar y sus expresiones se llenaron de horror. El anciano jefe temblaba como una hoja. Nunca había reaccionado con tanto miedo. Incluso al enfrentarse a la soberana serpentina por primera vez, no sintió tanto miedo. Este tipo de miedo no provenía de la aplastante diferencia en su fuerza, sino que se originaba en las profundidades de su linaje. Con fuertes chapoteos,
los hombres serpientes se postraron en el suelo. El temblor y la repentina palpitación los obligaron a arrodillarse. Los ojos de Wu Yunbai se abrieron de par en par, asombrados. Tenía la boca abierta como si tuviera una manzana clavada, y su rostro reflejaba incredulidad. ¿Esto, qué pasa? ¿Por qué los hombres serpientes se postran en el suelo? Ding ding ding. A lo lejos, la espada nube ascendente que aterrizó en el suelo también comenzó a temblar repentinamente. Wu Yunbai, quien compartía un vínculo telepático con la espada, sintió una sensación de asfixia por un instante. Podía sentir el miedo que emanaba de la espada nube ascendente. Como arma semidivina, la espada nube ascendente poseía sensibilidad natural. ¿Cómo podría una espada con sensibilidad temerle a un objeto común? Wu Yunbai levantó la cabeza una vez más y miró al joven que sostenía el cuchillo de cocina dorado en la distancia. Ese cuchillo de cocina. Ese cuchillo de cocina es realmente un arma semidivina. ¿Bromeas? ¿Qué maldito maestro fabricante de herramientas fabricó este cuchillo de cocina semidivino? No se dio cuenta de que estaba desperdiciando materiales valiosos. Wu Yunbai estaba furiosa. Lo más exasperante era que sentía que el cuchillo de cocina parecía ser superior a su espada nube ascendente. El arma semidivina de la Villa Nube Blanca era inferior a un cuchillo de cocina. ¡Qué humillante! La velocidad de carrera de Bu Fang se volvió cada vez más rápida. Como el cuchillo de cocina era mucho más grande, solo podía llevarlo sobre el hombro. Al principio, la boa negra del pantano Corona de Sangre no tomó en serio a Bu Fang. Sin embargo, cuando el cuchillo de cocina negro como la brea en su mano comenzó a brillar y se transformó en un gran cuchillo de cocina dorado, la boa negra del pantano quedó atónita. Su cuerpo se detuvo de repente, como si el hielo de las regiones polares lo hubiera congelado por completo. Perdió por completo su ferocidad anterior. Rugido. Un rugido de dragón surgió del cuchillo de cocina dorado y se elevó de inmediato hacia el aire, como si un dragón divino estuviera vagando por los cielos. ¡Bum! Todos los hombres serpientes se postraron aún más. Sintieron como si la sangre les hirviera. Cielos, un rugido de dragón. Este cuchillo de cocina, estaba hecho con huesos de dragón. Queda algo de humanidad en este mundo. Un hueso de dragón, un cuchillo de cocina. ¡Qué desperdicio de materiales preciosos! Eso era lo que todos allí pensaban. Forjar un cuchillo de cocina con huesos de dragón, era, sin duda, un desperdicio. Sin embargo, a Bu Fang no le importó lo que pensaran. Este cuchillo de cocina formaba parte de su set de dios de la cocina. ¿Y qué si estaba hecho con huesos de dragón? Bu Fang se detuvo justo frente a la vaina de semillas del loto monarca y respiró hondo unas cuantas veces. Un chirrido provenía de arriba. La boa negra del pantano Corona de Sangre seguía volando hacia él, pero la presión intimidante de antes había desaparecido. Comparada con el aura de un dragón, su aura, no era nada. Bu Fang se paró frente al loto monarca y observó cómo la boa negra del pantano Corona de Sangre se acercaba rápidamente. Lentamente, envolvió sus manos alrededor del mango del cuchillo de cocina, y de repente, blandió el cuchillo. El cuchillo de cocina que brillaba con una luz deslumbrante dibujó un hermoso arco en el aire antes de hacer un contacto íntimo con la boa del pantano negro Corona de Sangre. Capítulo 178, el líder de la tribu, se salva. Estallido. El dorso del cuchillo de cocina de hueso de dragón golpeó directamente el cuerpo de la boa negra del pantano Corona de Sangre, que se acercaba rápidamente. Esta bestia espiritual de séptimo grado salió volando como una pelota. Mientras todos observaban con asombro, la imponente y poderosa bestia espiritual se estrelló violentamente contra el suelo. El impacto provocó el derrumbe del terreno circundante. Los brazos de Bu Fang temblaban levemente. Hizo una mueca de dolor al aspirar una bocanada de aire frío. La serpiente era más dura de lo que esperaba. La carne de su palma casi se desprendió por el impacto. La boa negra del pantano Corona de Sangre, que Bu Fang había lanzado a volar, se elevó repentinamente en el aire una vez más. Le mostró la lengua a Bu Fang con una mirada maliciosa. Bu Fang levantó el cuchillo de cocina por encima del hombro y arqueó las cejas mientras observaba a la boa negra del pantano. Luego,
caminó lentamente hacia la serpiente. Al mismo tiempo, las bestias espirituales que rodeaban la tribu dejaron de atacar la barrera. Todos se postraron en el suelo. El aura que emanaba del cuchillo de cocina de hueso de dragón los retenía por completo. Bufang caminó lentamente hacia la serpiente con una mano sosteniendo el mango del cuchillo de cocina de hueso de dragón y la parte posterior del cuchillo apoyada en su hombro. La boa negra del pantano se estremeció levemente mientras observaba con temor a Bufang. Como bestia espiritual serpiente, sus venas fluían con la sangre de la raza dragón. Cada vez que la boa negra del pantano corona de sangre mudaba, refinaba aún más su linaje racial y avanzaba en su desarrollo hasta convertirse en dragón. Por lo tanto, al enfrentarse al aura de un dragón, ni siquiera podía pensar en resistirse. Crujido. La boa negra del pantano se retorcía de dolor mientras su piel seguía desprendiéndose. El dolor experimentado durante la muda era incomprensible para los humanos. El proceso de muda ya había llegado a su fin. Como la boa negra del pantano no se había tragado la vaina del loto monarca, estaba claramente condenada al fracaso. Como resultado, sufriría una grave lesión que tardaría cientos de años en recuperarse. La boa negra del pantano originalmente pensó que la aparición del monarca alma de hielo, Loto, era su oportunidad. Sin embargo, nunca imaginó que aparecería un joven con un cuchillo de cocina de hueso de dragón. ¿Quién podría esperar semejante giro del destino? Bufang blandió el cuchillo de cocina de hueso de dragón y, de repente, lo apuntó hacia la boa negra del pantano corona de sangre. Un tenue resplandor dorado circuló por la superficie del cuchillo y se dispersó como una nube de humo en las fosas nasales de la boa negra del pantano. El cuerpo de la boa negra del pantano temblaba. Perdió todo el coraje para resistir. Esto se debía al efecto de la supresión de la línea de sangre racial. Bufang miró con indiferencia a la boa negra del pantano. Ante la presencia del cuchillo de cocina de hueso de dragón, esta fue completamente incapaz de resistirse. Este cuchillo solo podía suprimir levemente a las bestias espirituales comunes de séptimo grado, pero poseía un efecto de supresión absoluto sobre bestias espirituales como la boa negra del pantano y la vaca dragón errante, ya que su objetivo evolutivo era convertirse en dragones. Por lo tanto, eran naturalmente impotentes ante el aura de un dragón. Borracho. Cuando el cuchillo de cocina de hueso de dragón se balanceó hacia abajo, la sangre inmediatamente salpicó por todas partes. Bufang observó sin expresión cómo la boa del pantano negro se retorcía en su propio charco de sangre. Debido a la dificultad de tu cultivo, solo cortaré tu corona de sangre hoy. Vete, dijo Bufang. La boa negra del pantano siseó en respuesta mientras chasqueaba su lengua negra como la brea. Sus ojos estaban llenos de lamento y frustración. Sin embargo, tras ver el cuchillo de cocina dorado en el hombro de Bufang, finalmente decidió retirarse. Tras un último siseo, la boa negra del pantano se retorció y se deslizó velozmente hacia las profundidades del pantano del espíritu ilusorio. En un instante, desapareció sin dejar rastro. Tras perder a su líder, las demás bestias espirituales también se retiraron. En un instante, desaparecieron por completo, como una marea que retrocede. Bufang dejó escapar un suave suspiro y se tambaleó por un momento. El cuchillo de cocina de hueso de dragón que sostenía perdió su brillo de repente. A medida que el brillo se desvanecía, recuperó su aspecto completamente negro. Además, se convirtió en una voluta de humo verde y se clavó en su muñeca. El gasto de energía real del cuchillo de cocina de hueso de dragón era simplemente excesivo. Aunque poseía más energía real como rey de batalla de quinto grado que cuando era solo un espíritu de batalla de cuarto grado, cortar la corona de sangre de la boa negra del pantano era su límite. Con su nivel actual de energía verdadera, Bufang no pudo derrotar a la boa negra del pantano. Sus escamas eran demasiado duras. Necesitaría gastar una gran cantidad de energía verdadera para cortar su piel. Sin embargo, por el momento no podía proporcionar la energía verdadera necesaria para usar el cuchillo de cocina de hueso de dragón. Después de recuperar el equilibrio, Bufang caminó hacia la corona de sangre que yacía en el suelo. Esta era la verdadera corona de sangre de la boa negra del pantano. Aunque la otra corona de sangre en su cuerpo más grande también lucía bien, no era real.
Toda la esencia de la serpiente estaba comprimida en esta corona de sangre, del tamaño de 2 puños. Tras perder su suministro de energía espiritual del pantano negro, la corona de sangre se endureció gradualmente. Sin embargo, no se endureció demasiado y conservó cierta suavidad. Tras ver la densa energía espiritual y vital que emanaba de la corona de sangre, Bu Fang sonrió. Estaba satisfecho con su decisión de cortarla. Era un ingrediente excepcional. Después de guardar la corona de sangre en el espacio de almacenamiento del sistema, Bu Fang se dio la vuelta y caminó hacia la cápsula de semillas del loto monarca. El loto monarca alma de hielo se había marchitado por completo. Su belleza solo duró un instante. Aunque era asombrosamente hermoso, solo dejó un instante de brillo en el mundo antes de marchitarse. Tras marchitarse, quedó una vaina azul pálido llena de semillas de color jade. Bu Fang sacó el cuchillo de cocina de hueso de dragón y cortó la vaina. Luego caminó hacia los demás sosteniendo la vaina del loto monarca en la mano. Todos los demás seguían desconcertados. Algunos ni siquiera sabían lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué la imponente boa negra del pantano se retiró de repente? ¿Qué pasó con esa feroz estampida de bestias espirituales? Tú ahuyentaste a la boa negra del pantano corona de sangre, exclamó Wu Yunbai mientras señalaba a Bu Fang. Estaba incrédula. Mientras todos se desesperaban por este desastre aparentemente inevitable, un chef de quién sabe dónde resolvió la situación usando un cuchillo de cocina. Esta es la vaina del loto monarca. Bu Fang no respondió a Wu Yunbai. En cambio, se giró hacia el anciano principal de la tribu de hombre serpiente, quien seguía postrado en el suelo, nervioso. El anciano jefe solo levantó la vista tras escuchar las palabras de Bu Fang. Al ver la vaina del loto azul pálido, sus ojos se iluminaron de inmediato. Así es, esa es la vaina de la semilla del loto monarca. Este joven maestro. El anciano principal dudó por un momento. Si Bu Fang aún fuera aquel chef desconocido de antes que solo sabía cocinar, el anciano jefe le habría arrebatado la vaina del loto sin miramientos. Sin embargo, dudaba. Si tenía que postrarse cada vez que sacaba el cuchillo de cocina, ¿cómo iba a arrebatarle algo? Tómalo, no vas a usarlo para curar a alguien. Ve a ver si funciona. Hay muchas semillas aquí, así que déjame algunas cuando termines, dijo Bu Fang mientras le lanzaba la vaina de loto al anciano principal. El anciano jefe se quedó atónito por un momento mientras inconscientemente atrapó la vaina de loto. Joven maestro, usted. Está bien, por favor, venga conmigo. El anciano principal miró a Bu Fang con seriedad y le indicó que lo siguiera. Ufu y los demás sollozaban de alegría. Pensaron que perderían la vaina del loto monarca. Nunca imaginaron que Bu Fang se la entregaría. En ese caso, su padre se salvaría. Con las semillas del loto del monarca alma de hielo, había esperanza para tratar al líder de su tribu postrado en cama. Mientras el grupo avanzaba lentamente, el anciano jefe ordenó a algunos de sus subordinados que ordenaran la granja de hierbas devastada antes de guiar a Bu Fang y los demás a través de un grupo de edificios. El grupo pronto llegó a un edificio un poco deteriorado. Aunque el edificio era bajo y deteriorado, era mucho más lujoso en comparación con las residencias de los otros hombres serpiente. El anciano jefe condujo a Bu Fang, Ufu y al indeseado Wu Yunbai a una habitación. El interior se llenó repentinamente. La hermosa mujer serpiente sentada adentro de repente se levantó y miró hacia ellos con sorpresa. Madre, hay esperanza para papá. En cuanto Ufu entró en la habitación, se arrojó de inmediato a los brazos de aquella hermosa mujer serpiente. La hermosa mujer serpiente se quedó atónita por un instante. Inconscientemente, se giró hacia el anciano jefe y lo vio agitando una vaina de loto azul pálido con una sonrisa en el rostro. El loto monarca ha florecido y su vaina de semillas está aquí. El líder de la tribu está a salvo. Capítulo 179, Conge de carne de dragón errante con corona de sangre. Jefe. Anciano principal, ¿hay realmente esperanza para Wu Feng? Tras quedarse en blanco por un momento, las lágrimas corrieron repentinamente por las mejillas de la hermosa mujer serpiente. Se tapó la boca y comenzó a sollozar. Por fin había esperanza para su esposo.
El antiguo guerrero más fuerte de la tribu de los hombres serpiente estaba a punto de regresar. Las semillas del loto monarca definitivamente podrán tratar a Wu Feng, respondió el anciano principal mientras la miraba. Wu Fang y Wu Yunbai permanecieron en silencio y observaron tranquilamente desde un costado. El anciano principal levantó solemnemente la vaina del loto. Al dirigir la energía verdadera hacia sus palmas, una semilla similar al mármol fue succionada de la vaina. La semilla era extremadamente cristalina, como si estuviera tallada en un trozo de jade. Todos en la habitación estaban algo cautivados por la abundante energía espiritual y el aroma que instantáneamente llenó toda la habitación. Al inhalar el aroma, Wu Fang también sintió un brillo intenso en sus ojos. A juzgar por su energía espiritual y aroma, las semillas del loto del monarca alma de hielo eran lo suficientemente aptas para usarse junto con la hierba de sangre de fénix y la fruta del camino de las 3 rayas. Sosteniendo la semilla en la mano, el anciano jefe apretó de repente el puño con fuerza. Dirigió energía verdadera hacia la palma y la semilla se convirtió en polvo. Al abrir la mano, la semilla se había convertido en una nube de polvo y flotaba sobre su palma. Con un suave movimiento de su mano, la bocanada de polvo cayó en la boca del hombre serpiente en coma. Los ojos de Ufu brillaban de esperanza mientras miraba al hombre serpiente que ingirió la bocanada de polvo. Tras ingerir el polvo, la tez del hombre serpiente brilló de inmediato. Una tenue luz azul brilló, y luego no ocurrió nada más. Eso fue todo. Wu Fang se quedó atónito por un momento. Se giró y miró al anciano principal. Tras consumir una sola semilla, parecía que su plan de tratamiento no había funcionado en absoluto. ¿Qué estaba pasando? No solo Wu Fang estaba sorprendido por la situación, incluso el anciano principal estaba atónito. Según su suposición, el hombre serpiente debería haber despertado tras ingerir la semilla del loto monarca. Negándose a rendirse, el anciano principal trituró otra semilla de loto y vertió el polvo en la boca del hombre serpiente. Sin embargo, al igual que la primera semilla, la tez del hombre serpiente brilló azul por un instante y luego no ocurrió nada más. Cada semilla del loto monarca era extremadamente valiosa. Sin duda, el hombre serpiente debería haber despertado tras consumir 2 semillas seguidas. Apretando los dientes, el anciano jefe aplastó otra semilla con su mano temblorosa. Con solo 8 semillas en total, utilizar 3 semillas en tan poco tiempo fue definitivamente una extravagancia. Sin embargo, el hombre serpiente permaneció inconsciente. En ese momento, los labios del anciano jefe comenzaron a temblar. Planeaba triturar otra semilla, pero Wu Yunbai lo detuvo, ya que no pudo seguir observando. No desperdicies más semillas. Si este remedio hubiera funcionado, ya debería haber despertado después de la primera. 3 semillas ya son más que suficientes. Más, sería un desperdicio, dijo Wu Yunbai con voz algo fría. El anciano jefe relajó, abatido, la mano que sostenía la semilla. Su rostro estaba pálido por la pérdida de esperanza. Mientras tanto, la hermosa mujer serpiente y Ufu ya estaban al borde del colapso. La esperanza que acababa de nacer fue destrozada sin piedad. Wu Yunbai caminó hacia el hombre serpiente postrado en la cama. Una nube de energía verdadera salió de su mano y envolvió su pecho. Cerró los ojos como si percibiera el estado de su cuerpo. Sigue inconsciente debido a una grave pérdida de vitalidad. Por muchas semillas del loto monarca que se usen, solo serán un desperdicio. Aunque las semillas pueden proporcionarle energía espiritual y mejorar su capacidad de curación, no pueden reponer su vitalidad. De esta manera, solo estás desperdiciando las semillas, dijo Wu Yunbai directamente. Ella retiró la mano y miró a los demás. El anciano jefe dejó escapar un suspiro mientras los ojos de Ufu y su madre estaban inyectados en sangre. Con la esperanza destrozada, ya era un milagro que no rompieran a llorar. Energía vital. Wu Fang entrecerró los ojos mientras innumerables pensamientos cruzaban por su mente. Después, Wu Fang dio un paso adelante y caminó lentamente hacia el hombre serpiente. Se detuvo junto a la cama y contempló su rostro durante un buen rato. Después de mirarlo por un rato, Wu Fang se giró hacia Wu Yunbai y preguntó, ¿estás realmente seguro de que todavía está inconsciente debido a una pérdida de energía vital?
Wu Yunbai se quedó sin palabras de repente. Al ver que Bu Fang observaba al hombre serpiente postrado en cama durante tanto tiempo, pensó que había descubierto algo nuevo. Contrariamente a lo que esperaba, al final tuvo que preguntarle. Entonces, ¿qué miraba tanto tiempo? Los miembros de la Villa Nube Blanca dominan diversas habilidades, y aprender medicina es obligatorio para nosotros. Por lo tanto, no duden de mi diagnóstico, dijo Wu Yunbai con altivez y seguridad. Bu Fang asintió. Ignorando a Wu Yunbai, quien orgullosamente sacaba pecho, se giró y miró al anciano principal. Extendió la mano y dijo, como las semillas son inútiles, dame las restantes. Sin decir nada, el anciano jefe entregó inmediatamente la cápsula a Bu Fang. Con un destello de luz, la cápsula se guardó en el espacio de almacenamiento del sistema. Después de guardar la vaina de semillas, Bu Fang se volvió hacia la hermosa mujer serpiente que estaba llorando en silencio y le preguntó, ¿tienes una estufa para cocinar aquí? La hermosa mujer serpiente le dirigió a Bu Fang una mirada perpleja y subconscientemente señaló hacia el fondo de la habitación. Bu Fang asintió y caminó hacia la vieja estufa en la esquina. Había una tinaja de arroz junto a la cocina. Al quitar la tapa, descubrió que no había ni un solo grano de arroz dentro. Las condiciones de vida de la tribu de los hombres serpiente eran realmente durísimas. Después de limpiar la olla, Bu Fang inició un fuego y se puso a cocinar alrededor de la estufa. Al principio, Wu Yunbai se sorprendió por las acciones de Bu Fang, pero enseguida pensó en algo. Sus ojos se abrieron ligeramente y brillaron intensamente. Va a preparar un elixir y usarlo para curar a este hombre serpiente. Sin embargo, ¿es realmente posible reponer la energía vital con un elixir?, murmuró Wu Yunbai con incredulidad. La pérdida de vitalidad era un problema bastante común. En personas con constitución débil, la vitalidad solía disminuir constantemente. Sin embargo, cuando la pérdida alcanzaba cierto nivel, el problema se agravaba. Bu Fang sacó un poco de arroz del almacenamiento del sistema. Era el mismo arroz que se usaba para cocinar el arroz frito con huevo que se vendía en la tienda. Cada grano era grueso. Bu Fang originalmente tenía la intención de usarlo para cocinar. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de usarlo mientras estuvo en el pantano del espíritu ilusorio. Ahora era el momento de darle un buen uso. Después de lavar el arroz, lo dejó dentro de la olla para que hirviera. Bu Fang reunió la energía verdadera que acababa de recuperar y sacó el cuchillo de cocina de hueso de dragón. Con un destello de luz, la corona de sangre apareció en su otra mano. Esta es, la corona de sangre de esa boa negra del pantano. Wu Yunbai se tapó la boca con el rostro lleno de desconcierto. Este tipo, obtuvo esto antes. En ese caso, la boa negra del pantano debe estar muy deprimida. No ganó nada e incluso perdió su propia corona de sangre. Sin embargo, si se usara la corona de sangre, esto podría funcionar. La esencia de la boa negra del pantano se encontraba dentro de su corona de sangre y la mayor parte de su vitalidad también se acumulaba allí. Un elixir elaborado con la corona de sangre podría ser efectivo. Bu Fang cortó con cuidado un pequeño trozo de la corona de sangre con el cuchillo de cocina de hueso de dragón. Tras cortarlo en cubitos, guardó el resto. Con un destello de luz, un trozo gordo y tierno de la carne de la vaca dragón errante apareció en su mano. Después de cortar también en cubitos la carne de la vaca dragón errante, mezcló ambas carnes y las vertió en la olla. Al retirar la tapa de la olla, todos en la sala quedaron asombrados por el refrescante aroma del arroz que acompañaba al vapor que subía. Fu y su madre voltearon la cabeza y miraron hacia Bu Fang. Se quedaron un poco desconcertadas al ver que Bu Fang estaba preparando con Ge. Fu entendía a Bu Fang mucho mejor que su madre. Cuando se dio cuenta de que Bu Fang podría estar preparando un elixir, sus ojos brillaron de esperanza una vez más. Quizás todavía haya esperanza para su padre. Mientras las burbujas blancas formaban espuma dentro de la olla, los granos de arroz que se hinchaban emanaban un aroma suave. Tras verter la mezcla de la corona de sangre y la carne de la vaca dragón errante en la olla, la expresión de Bu Fang también se tornó seria. Su energía aún no se había recuperado por completo, así que no sabía si podría resistir hasta que este elixir culinario estuviera completamente terminado.
Afortunadamente, el proceso de elaboración del Kong-He era mucho más sencillo que el de sus otras recetas de elixir. Por lo tanto, su energía real actual podría ser suficiente. Quizás necesite preparar algunos bocadillos que me ayuden a recuperar mi energía verdadera en el futuro. Si no, será molesto cuando se me acabe, murmuró Bu Fang para sí mismo. Su frente estaba cubierta de finas gotas de sudor. Sin embargo, la cocina del elixir finalmente se completó. Los granos blancos de arroz eran rojizos, mientras que trozos de carne de res, de un rojo oscuro, flotaban en la superficie del Kong-He. Una rica fragancia y energía vital flotaban sobre el Kong-He. Sin lugar a dudas, un Kong-He elaborado con la carne de dos bestias espirituales de séptimo grado fue extraordinario. Después de que Bu Fang sirvió el Kong-He, que era justo lo suficiente para un solo tazón, en un tazón de cerámica desgastado, caminó hacia los demás que ya estaban asombrados mientras sostenían el Kong-He que exudaba fuertemente energía vital. Capítulo 180, Búscame en la ciudad imperial del Imperio del Viento Ligero. Silbido. Se oyó un leve silbido. Mientras Bu Fang sostenía el tazón de Kong-He, la energía vital que flotaba sobre él parecía haberse transformado en una pequeña serpiente. Nadaba continuamente en el aire, mezclándose con el aroma que la envolvía. Esto es un elixir culinario, exclamó Wu Yunbai con incredulidad. Bu Fang la miró perplejo. No entendía por qué estaba tan sorprendida. Era tan extraño preparar un plato de cocina de elixir. Por supuesto, no había nada de extraño en preparar un elixir. Wu Yunbai solo se sorprendió porque Bu Fang lo había preparado con facilidad incluso con la energía verdadera en su cuerpo agotada. Las condiciones de trabajo también eran pésimas. Esa cocina. Wu Yunbai nunca había visto una cocina en tan mal estado. Era dudoso que pudiera usarse para cocinar platos comunes, y mucho menos para elixires, que exigían requisitos más exigentes y una mayor dificultad. Bu Fang le llevó el humeante tazón de Kong-He al hombre serpiente. Fu y su madre lo miraban con ojos llenos de esperanza, mientras que la mirada del anciano jefe rebosaba gratitud. La cocina de elixir de Bu Fang era su única oportunidad que les quedaba. Bu Fang miró al hombre serpiente y se quedó aturdido por un momento. Luego se giró hacia la madre de Fu y le dijo, «Dale de comer esto». El hombre serpiente era su esposo después de todo. Además, Bu Fang no tenía la costumbre de alimentar a otro hombre. La madre de Fu tomó con cuidado el cuenco de Bu Fang. Era su última esperanza. Mientras cogía una cucharada de gachas de avena con una cuchara de pato gastada, una pequeña serpiente hecha de energía vital rodeaba el mango de la cuchara como una enredadera que se enroscaba en una rama. Con una expresión cuidadosa, la madre de Fu sopló suavemente la cucharada de Kong-He para enfriarlo, aunque ese nivel de picante no podría lastimar al hombre serpiente en absoluto. Mientras le daba al hombre serpiente una cucharada de gachas, estas entraron en su estómago y se transformaron en una pequeña serpiente. Al instante se expandieron por todo su cuerpo, nutriéndolo por completo. La energía espiritual turbulenta dentro de la carne de la vaca dragón errante más la energía vital de la corona de sangre de la boa del pantano negro inmediatamente hicieron que el cuerpo frío del hombre serpiente se calentara como si hubiera sido arrojado al fuego. Los ojos de la madre de Fu se abrieron de repente y la mano que sostenía el tazón de Kong-He también empezó a temblar. Reprimió la agitación en su corazón y alimentó al hombre serpiente cucharada a cucharada. Mientras Bu Fang observaba esta escena, una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. De verdad funcionó. Wu Yunbai estaba asombrado. Para poder preparar un elixir en condiciones tan duras, cuán formidable era la habilidad culinaria de este joven. Incluso los chefs de la Villa Nube Blanca podrían ser inferiores a él. El anciano jefe finalmente dejó escapar un suspiro de alivio mientras los ojos de Fu se llenaron de alegría. Tras terminar la mitad del tazón de Kong-He, la madre de Fu sintió de repente que el cuerpo de su esposo temblaba levemente. El leve temblor le hizo latir el corazón. Por fin su esposo reaccionó. Posteriormente, bajo la atenta mirada de todos, los ojos de ese hombre serpiente, Feng, se abrieron lentamente. Sus ojos estaban llenos de confusión.
El ánimo de la familia de hombres serpiente finalmente pasó de la tristeza a la felicidad. Bu Fang también se sentía un poco feliz por ellos. Sin embargo, Bu Fang estaba más feliz por haber cumplido finalmente su objetivo de entrar al pantano del espíritu ilusorio. Logró obtener un ingrediente satisfactorio, la vaina y las semillas de una hierba espiritual de séptimo grado, el loto del monarca del alma de hielo. Cosecha de hierbas espirituales completada. A continuación, comenzará la teletransportación de regreso. Preparación de la teletransportación en curso. Justo cuando Bu Fang estaba observando tranquilamente la alegre reunión de la familia de hombres serpiente, la voz solemne del sistema de repente resonó en su mente. Bu Fang se sobresaltó un poco. Casi se olvidó de volver a casa. Los preparativos para la teletransportación están completos. El regreso comenzará en 3, 2, 1. Cuando el sistema terminó la cuenta regresiva, una mancha blanca de luz apareció sobre la cabeza de Bu Fang. Empezó a formar rápidamente líneas de luz en el aire y pronto terminó de dibujar una matriz mágica. Wu Yunbai fue la primera en notar el extraño fenómeno que ocurría alrededor de Bu Fang. La formación mágica que flotaba en el aire la hizo abrir los ojos de par en par por la sorpresa. ¿Qué va a hacer esta vez? Esta formación mágica es realmente compleja, pensó Wu Yunbai. Era una formación mágica que nunca había visto. La familia de hombres serpiente también notó la conmoción. Ufu abrió la boca y preguntó, nuestro benefactor, ¿qué sucede? Ya te vas. Cuando Bu Fang sintió que la matriz mágica sobre su cabeza estaba a punto de completarse, de repente recordó algo importante. Se quedó aturdido por un momento antes de volverse hacia Ufu y decir, señorita, hay algo más que necesito informarle. Como la constitución de su padre es demasiado débil, solo le proporcioné suficiente energía vital con las gachas de carne del dragón errante para sostenerlo durante medio mes. ¿Qué? Ufu y su padre, Ufeng, que se estaba levantando de la cama, también se sobresaltaron. Este plato de conge solo le dará suficiente vitalidad para medio mes. Eso no significa que volvería a su estado de debilidad después de medio mes. Nuestro benefactor, ¿no hay otra solución?, preguntó Ufeng con ansiedad. Ya que finalmente existía la posibilidad de tratarlo, definitivamente tenía que aprovechar la oportunidad. Sentía vergüenza por haber dejado que su esposa e hija se preocuparan por él mientras él permanecía en cama todo el tiempo. Ufu también miró hacia Bu Fang con ojos esperanzados. Ella creía firmemente que Bu Fang podía tratar a su padre. Mientras Bu Fang reflexionaba por un momento, una brisa comenzó a rodearlo y gradualmente se hizo más fuerte. Dentro de medio mes, ven a la ciudad imperial del Imperio del Viento Ligero y busca la pequeña tienda de Fang Fang. Una vez allí, tendré una forma de ayudarte, dijo Bu Fang. Medio mes, la ciudad imperial del Imperio del Viento Ligero, la pequeña tienda de Fang Fang. Ufu memorizó profundamente estas palabras en su corazón. Oye. No te vayas todavía. Las semillas del loto del monarca alma de hielo aún están en tus manos. Quiero intercambiarlas contigo. Wu Yunbai finalmente se recuperó de su sorpresa. Parece que este Bu Fang planea teletransportarse. Pero, activando una matriz de teletransportación en el acto, ¿acaso necesita ser tan ostentoso? ¿Qué? Esta mujer quiere intercambiar las semillas del loto del monarca alma de hielo, pensó Bu Fang. De repente, arqueó las cejas y miró inexpresivamente a Wu Yunbai. La voz de este ya empezaba a quedar abrumada por el ensordecedor viento. Si quieres las semillas del loto, ven a buscarme a la ciudad imperial, respondió Bu Fang con frialdad. Cuando sus palabras terminaron, la matriz mágica se encogió y desapareció junto con Bu Fang. Al ver la habitación vacía, Wu Yunbai estaba furiosa. No podía creer que Bu Fang se hubiera teletransportado en ese instante. Pensó, ¿acaso no sabe que a quienes presumen así les cae un rayo? Dentro de los recuerdos de Wu Yunbai, solo aquellos talismanes espirituales de la matriz de teletransportación hechos por los maestros de la matriz eran similares a la matriz mágica que apareció anteriormente. La ciudad imperial del Imperio del Viento Ligero. Seguro que te encontraré, murmuró Wu Yunbai.
Fu nunca había estado en la ciudad imperial. De hecho, ni siquiera había salido de la tribu, así que desconocía el mundo exterior. Por lo tanto, preguntó, papá, nuestro benefactor nos dijo que fuéramos a la ciudad imperial del Imperio del Viento Ligero, pero, ¿cuánto tardaremos en llegar? En ese momento, la expresión de Feng era algo incómoda. Acarició la cabeza de Fu y dijo, no está tan lejos. Desde aquí hasta la ciudad imperial, debería tomar medio mes de viaje. Una ráfaga de viento comenzó a soplar y luego envolvió toda la habitación. Una mota de luz apareció en el aire y gradualmente formó una matriz mágica completa. Mientras el viento soplaba con fuerza, una figura apareció lentamente en el centro. La delgada figura de Bu Fang se alejó del viento y se detuvo en medio de la habitación. Al percibir la familiaridad del entorno, sintió de repente una sensación de confort. Como pensaba, el interior de la tienda sigue siendo el más cómodo, exclamó Bu Fang. Tras permanecer tanto tiempo en el pantano del espíritu ilusorio, sentía el cuerpo pegajoso. Por lo tanto, lo primero que hizo al regresar no fue examinar el ingrediente que había obtenido, en su lugar, se dirigió de inmediato al baño. Para un chef con una ligera obsesión por la limpieza, tener una apariencia sucia era lo más inaceptable. Sin embargo, mientras Bu Fang estaba felizmente duchándose, no se dio cuenta de que ya había una multitud reunida afuera de la tienda. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.